Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a ver algo muy importante que nos puede suceder cuando trabajamos en industria, especialmente en mantenimiento correctivo. Cuando falla un PLC, aunque es muy poco probable que falle, un PLC necesita ser diagnosticado mediante magnitudes obviamente eléctricas. ¿Cuáles son estas? La alimentación a la CPU, la alimentación a sus módulos de entradas, salidas, comunicaciones, etcétera, así como el diagnóstico de sus entradas, si nos tienen algún cortocircuito, si está llegando el voltaje correcto a mis entradas, y el diagnóstico a sus salidas. Las salidas obviamente pueden ser dependiendo del modelo o también del módulo de ampliación, salidas digitales, analógicas. En cambio, en las digitales se puede subdividir en las salidas a transistor y a relé. Debemos tener toda la capacidad de resolver estos inconvenientes cuando trabajamos en industria. Y básicamente vamos a empezar con este microautómata Micrologix 1100 para diagnosticar en este caso si está trabajando normalmente. Miren, en primer lugar, como indicaba, debemos verificar la alimentación. Como vemos esto, cuando nos enfrentamos a cualquier autómata, vamos a ver, ¿no? En la parte izquierda, al frente, etcétera, vamos a ver nuestro modelo y obviamente nuestro número de catálogo dependiendo de la marca de mi PLC. Puede ser Siemens, Allen Bradley, Omron, Schneider, etcétera. Y con esa información nos vamos obviamente a Google y buscamos, ¿no? Por ejemplo, coloco aquí Micrologix 1100 y puedo colocar el modelo, ¿no? Tiene el número de catálogo, coloco eso y me va a dar exactamente a qué voltaje trabaja. Y obviamente la disposición de pines. En este caso, empezando por la alimentación, vamos a tener en la parte de abajo. Miren, aquí si no se alcanza a leer muy bien dice L1 y L2 con neutro. Me dice que puede ingresar de 110 voltios a 240 voltios AC. Eso es obviamente muy importante, ¿verdad? ¿Qué me indica esto? Que yo no debo bajarme de 100 voltios, puedo funcionar en 95 voltios, pero estoy fuera del rango y puedo tener inconvenientes. Se puede apagar algún rato, no puede funcionar normalmente, etcétera. Y a su vez, yéndonos a la parte de arriba, máximo dice 240 voltios. Asimismo, no debo sobrepasar ese voltaje, ¿verdad? Porque mi PLC se puede quemar, se puede dañar. Entonces, ¿cómo mido? Obviamente debo apoyarme de un multímetro, ¿verdad? Estoy aquí con este multímetro en la parte, podría decirse, para medir y alterna. Y voy a medir, ¿no? Cuánto tengo de voltaje, cuánto me está ingresando. Ahí, cuánto me indica, mide 117.95 voltios. ¿Qué quiere decir? Que está en el rango y obviamente mi PLC está encendido. También me da un dato aquí, ¿no? Que dice Power, indica que mi PLC obviamente está corriendo, está encendido, está normal. Eso sería la alimentación, en cambio, en alterna. Como indicaba, dependiendo del modelo del PLC de la marca, puede trabajar a 24 voltios. Por ejemplo, en la parte de acá, si ustedes pueden ver, tengo un logo. Este logo trabaja de 12 voltios a 24 voltios. Entonces, obviamente sería a otro voltaje que trabajaría, ¿verdad? Otra característica muy importante es la revisión de las entradas. Obviamente debo saber a qué voltaje trabajan mis entradas. ¿Trabajan a alterna? ¿Trabajan a continua? ¿Y cuál es su rango de voltaje? Todo eso, como indicaba, me da mi hoja de datos de mi autómata. Acá, en la parte de aquí, me da un dato general de cómo funciona este PLC. Dice DC IN. En la parte de aquí dice DC IN. ¿Qué indica esto? Que las entradas son a continua, DC Direct Current. También tiene Analog IN. Me indica que también posee dos entradas analógicas que están en la parte de acá. Y dice Relay Out, que me dice que las salidas son a relé. Y AC Power indica de que tiene una alimentación en corriente alterna. Eso es también muy importante verificar. Entonces yo de antemano puedo saber que este autómata trabaja con entradas de DC. Ahora, en la parte de acá tenemos una mini fuente, podría decirse, para alimentar las entradas. Una fuente, por decía, tiene una entrada C, pero este PLC genera una fuente de 24 voltios en continua. Comprobemos si este voltaje está correcto. Viniendo para acá y vamos a medir ahí. ¿Qué nos dice? A ver, ¿sí? 23.5 voltios. Está normal, está el voltaje de acá. Dice DC out positivo y negativo. Hay que verificar las polaridades para la interconexión de mis sensores, o en este caso se puede decir pulsadores, etcétera. ¿Se acuerdan de la lógica PNP, NPN? Aquí se puede identificar cómo yo quiero estandarizar la conexión de mis sensores, o en este caso de los pulsadores. Cuando el negativo es común, debe ingresar positivo para que cierre el circuito a mis entradas. Si yo tengo lógica NPN, el positivo debería ser el común
y los negativos ingresarían a mis entradas. En este caso, lo más fácil se utiliza por lo general ya PNP, es decir, el negativo de mi propia fuente ingresa al común que está acá y ahora sí va a ingresar potencial positivo a mis entradas. Este PLC también me da la gran opción de verificar las entradas y las salidas en esta pantallita LCD para ver el estatus. Entonces, miren, ¿cómo voy a comprobar? Aquí tengo un pulsador, subamos la cámara ahí. Aquí tengo un pulsador normalmente cerrado, que está ligado a la entrada I0.1, porque esta es la I0.0, I0.1, etcétera, etcétera. Y es normalmente cerrado, es decir, en esta lógica siempre debe estar ingresándome voltaje a mi entrada, en este caso la I0.1. Ahora, ¿cómo mido el voltaje? Fácil, ¿no? Tengo mi común, que sería en la parte de acá, y esto se hace mucho en la parte de detección de fallas. Mediante el plano eléctrico yo puedo identificar, ¿no? Digo, ya, este PLC trabaja a lógica PNP, entonces el común es el negativo y trabaja a 24 voltios, entonces yo debería colocar, ¿verdad? En mi posición de voltaje de continua iría el común, el negro, el común de mi multímetro al común, valga la redundancia, de mi PLC, y voy a medir I0.1, ¿no? Voy a medir por arriba. Y miren, está ingresando voltaje. Y yo puedo especificar eso, miren acá también. En I0.1, es decir, aquí está la I, ¿no? 0, 1 y está en negrilla, ¿sí ven? Está en negrilla. Quiere indicar que está ingresándome voltaje. Voy a aplastar el botón, el rojo, que es normalmente cerrado, y automáticamente cambia de estado y se va a ir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Compruebo una de que mi entrada ahí ingresa voltaje físicamente, ¿no? Yo puedo ver ya con el multímetro de que hay ingreso de voltaje. Y también compruebo que mi PLC está detectando esa entrada, por eso varía, ¿verdad? Miren. Ahora, tengo un selector en la parte de acá y voy a activar este selector que sería la entrada I0.3. Ahora me vengo para acá. Ahorita vemos que está apagado, ¿no? Miren, está apagado, tengo 0 voltios, pero voy a ingresar ahorita potencial, es decir, activé mi selector. ¿Y qué pasa? Miren, ingresa 24 voltios y la 0.3, la I0.3 de entrada, 0.3 se activa. Y 0.2, perdón, se activa, miren. Otros PLCs, por ejemplo, el S7200 tienen LEDs, ¿verdad? En la parte superior para indicarme de que está ingresando, ¿sí? A su vez, también, por ejemplo, estamos hablando ya de los PLCs modulares, tienen por lo general LEDs para indicar que esas entradas están ok. Pero si no se encienden, es decir, si yo pulso acá y no funciona nada, es decir, aquí no tengo voltaje, ¿qué debo especificar? En primer lugar, debo ver la alimentación a en este caso podría decirse selector. Y compruebo de que la alimentación a este selector, o puede ser también un sensor, está llegando. Si al momento de que yo comuto, si llega, es decir, está llegando acá, y comuto, y no llega acá, ¿qué quiere decir? Que el selector está dañado. Si no llega la alimentación a mi sensor, ¿qué quiere decir? Que el cable o la parte de la alimentación de las borneras, en este caso la fuente de alimentación a los sensores, está dañada. Entonces ahí se debe ir verificando ya sea aguas arriba o aguas abajo hasta determinar cuál es en sí el inconveniente. ¿Cómo nos vamos a apoyar de toda esa parte de ahí? Con la parte de la lectura de los diagramas eléctricos, ¿verdad? Entonces, mediante una lectura general, lectura rápida, con referencias, con simbología utilizada, etcétera, entradas, salidas del PLC, yo puedo con un multímetro, no puede ser específicamente un flu, puede ser cualquier multímetro, inclusive de los más baratos, con tal que me mida voltaje. Yo debo ir verificando las etapas de funcionamiento de ese pulsador, en este caso, ¿sí? Debo ir verificando las etapas ya de alimentación, ya sea de la alimentación a mi sensor, la salida de alimentación de mi sensor, la entrada a mi PLC y verificar. Por eso, como indicaba, es muy importante la lectura de diagramas eléctricos. Y pueden ver en este canal de YouTube que tenemos varios, pero varios videos acerca de este tema, así como en nuestra escuela virtual del curso exclusivo que tenemos de lectura de diagramas eléctricos. Y por último, vamos a las salidas. He programado este PLC de que cuando se ingrese la entrada I0.2, miren, se activa la I0.2, se activan las salidas O0.0, O0.1 y O0.2. Y las demás están apagadas, es decir, activo 3 salidas. Entonces, como indicaba, vuelvo a repetir, refiero a mi hoja de datos de mi PLC. Este PLC Micrologix 1100 tiene una salida a relé,
tenemos, ¿no?, salidas también a transistor, pero vamos a indicar en este caso cómo sería la salida al relé. Un relé no es nada más que, a ver, un contacto sin potencial que se va a cerrar al momento de que esta lucecita acá se va a activar, dependiendo obviamente de la programación. Aquí tengo la disposición de pines, ¿no? Alimentación, tierra, esta dice que no está usada. Y aquí si viene, dice BACDC y 0 y la salida, ¿no? O0.O0. Aquí tengo la salida O1, O2, etcétera. ¿Cuál se activa? La salida O0, O1 y O2. Ahorita está activado, voy a desactivar, ¿no? ¿Y cómo compruebo un relé? Es un contacto sin potencial, por ende, si no tengo nada conectado, obviamente, puedo desconectar y verificar, ¿no? Con la parte de continuidad y en la parte de aquí sería resistencia, pero aquí este Flux 287 me da la opción de colocar para que pite, ¿no? Tenga un sonido cuando tengo continuidad. Ahorita estoy midiendo, por ejemplo, la continuidad de mi cable, es decir, de mis puntas, perdón. Y ahorita voy a medir la continuidad de estas salidas. Voy a colocar por debajo y vemos que tengo un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la salida O0 está desactivada. Ahorita voy a activar, veámosle. Miren, al momento de que active, ¿qué hace? Se comporta como un circuito cerrado. He catalogado, he comprobado de que esta salida está ok. Comprobemos la siguiente. Aquí es la O1. Miren, activo y sí, está funcionando, efectivamente está funcionando bien. Y por último la O2. Perfecto, está funcionando correctamente. Ahora, cuando son salidas a transistor, me va a especificar un común y asimismo la salida, ¿no? Si va a comportarse como una fuente, es decir, va a arrojar 24 voltios o va a arrojar 0 voltios. Y ahí también depende, ¿no?, la medición. Si va a arrojar 24 voltios, el común sería el negativo y debería medir con continua, ¿verdad? Porque estas salidas van a ser estáticas, por lo general a 24 voltios, ¿sí? Van a tener una conexión de alimentación y ahí sí, yo obviamente debo tener el procedimiento de medir. Como decía, si es una salida que va a darme 24 voltios positivos, yo debo medir con el negativo, ¿no? Sería el común y mi otra punta sería la salida, ¿sí? Y todo lo contrario, si me arrojaría 0 voltios, yo debo colocar el positivo y esta punta sí colocaría la salida, en este caso transistor. También es muy fácil de probar. Como siempre repito, no me remito a la parte de los hoja de datos específicos de los PLCs para hacer estas diferentes pruebas. Lo propio sucede también cuando ya tengo módulos de ampliación. Por ejemplo, aquí está un módulo únicamente compacto, ¿verdad? Que tiene ya obviamente entradas, salidas, inclusive una fuente, entradas analógicas. Pero si tengo un módulo, un PLC modular, puede ser un S7-1500, un S7-300, ya tiene módulos aparte. El PLC o la hoja de datos de esos módulos me va a indicar a qué voltaje también trabajan, cuál es su forma de interconexión, cómo conectar los sensores, cómo conectar las salidas. Mediante todo eso debemos nosotros, con un multímetro, como decíamos, cuando tenemos algún problema, detectar y solucionar estas fallas. Súper fácil, ¿verdad? Si te gustó este video, por favor no dudes en suscribirte a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Teslamatic, así como les invitamos a darse una vuelta por nuestra escuela virtual www.teslamatic.education. Ahí estamos verificando cursos exclusivos de logo. Tenemos de lectura de planos eléctricos, diseño de planos eléctricos con ePlan Electric, así como un curso exclusivo de electricidad industrial, donde vamos viendo todas las partes básicas y obviamente irá una cuestión o un tema, subtema de la parte de análisis de fallas, porque también obviamente trabajamos en esto. Mi nombre es Iván, por favor cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.